Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculparme que esta semana voy retrasada con el vídeo. Estoy de cambios y la verdad es que tengo poco tiempo. Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo para contaros temas muy interesantes. Siempre os traigo temas de actualidad y sobre todo novedades que generalmente desconocemos y que, bueno, están a la orden del día porque ya sabéis el momento crucial que estamos viviendo en este momento en la humanidad. Me preguntáis esta semana eh, quiénes realmente dominan el mundo, quiénes son los que tienen el poder. Y os voy a contar cuatro linajes que realmente controlan la base de nuestra existencia mundial, en el mundo entero, no solamente aquí, en el mundo entero. Los Banduit son los primeros y mientras los Rockefeller controlan la medicina química, los Banduit controlan la genética y la población. Este linaje es holandés y es el que realmente es el cerebro detrás de la eugenesia moderna. Se le vincula directamente con la fundación ideológica de Planet Pantol. Esto va dedicado a la salud, ¿eh? Esta fundación va dedicada a la salud, pero que no tiene nada que ver con sanar, sino es una herramienta para seleccionar, es una herramienta racial y demográfica, por decirlo de alguna manera. Pero el rastro más oscuro que dejó esta fundación está y lo deja en los laboratorios militares. Fijaros que investigaciones de la resistencia los señalan como los supervisores de un proyecto que dio origen a la supuesta enfermedad que se transmitió en 1980 y se transmitió del mono al humano. No sé si lo recordaréis. No era una enfermedad ni una transmisión, era un arma biológica diseñada para frenar el crecimiento poblacional en África, sobre todo en algunas comunidades específicas. Otra de las dinastías que gobiernan el mundo son los Bandi. Si os interesa saber quién manda realmente en la Casa Blanca, no se os ocurra mirar nunca al presidente. Mirar a sus asesores. Los Bandi son los guardianes de la puerta. Desde el proyecto Manhattan hasta la guerra del Vietnam. Un Bandi siempre ha estado en el oído del poder, operando desde la CIA y, por supuesto, el Departamento de Estado. Ellos son los que filtran la información que el mundo recibimos o que nosotros debemos transmitir o debemos recibir, sea cierta o no, pero ellos se encargan de qué información se distribuye al mundo. Son los dueños de los archivos negros. Si un líder no obedece al Consejo de los 13, los Bandi tienen el expediente para poderlo destruir. Otro de los linajes son los Collins. Este es el sistema más antiguo, este es el linaje más antiguo y sobre todo el más hermético. Su misión no tiene nada que ver con política, es espiritual y astronómica. Los Collins son los encargados de mantener los rituales que alimentan al sistema. Controlan el calendario esotérico mundial, controlan las fechas en que se va a iniciar una guerra, los pactos económicos que se hacen y los grandes eventos mediáticos que se alinean con los ciclos que ellos anteriormente ya custodian.
Mientras nosotros miramos el reloj, los Collins miran las estrellas para decidir cuándo se va a ejecutar el siguiente movimiento en el tablero de la humanidad. Otro linaje son los Kennedy. Este es el linaje que servía como rostro, o sea, estos eran los que era el rostro humano de la élite hasta que intentaron rebelarse y romper las cadenas. Cuando JFK decidió enfrentarse a la Reserva Federal y desmantelar la CIA, el Consejo dictó su sentencia. Su caída no fue un crimen político, fue un sacrificio público, una advertencia para cualquier linaje que intente devolverle el poder al pueblo. Los Kennedy son el recordatorio de que en la cima la traición se paga con la extinción. El círculo se ha cerrado. Las 13 familias que dominan el mundo están ya expuestas, más o menos sabemos ya quiénes son. Y nosotros, cuando poseemos esta información, dejamos ya de ser víctimas y nos convertimos en testigos de lo que está ocurriendo en el mundo. Hace 2000 años, cuando todavía no existía Internet, ni estamos tan avanzados tecnológicamente, ni muchísimo menos, se escribió un libro que describe con precisión quirúrgica lo que está pasando ahora mismo, en este momento, en la humanidad. Y es el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, en el griego original, no significa ni muchísimo menos destrucción. Significa lo que estaba oculto y ahora será visto. Y lo que describe debe saberse. El profeta Daniel, ya en aquella época, en el siglo antes de Cristo, describió 4 imperios mundiales que dominarían la tierra. Los nombró como bestias. Primero, Babilonia, luego Persia, Grecia a continuación y Roma el último. Los 4 ocurrieron exactamente en ese orden 600 años después. Es decir, los 4 jinetes del Apocalipsis no son poesía, son una secuencia. Ellos representan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Siempre van en ese orden, siempre juntos. Roma, en el siglo I, vivió exactamente esa secuencia. Cada vez que la humanidad colapsa o trata de despertar o llegamos a un punto límite tal como estamos, los 4 jinetes siempre aparecen. Y aparecen en ese orden, exactamente que acabamos de nombrar. La pregunta que nos hacemos no es si volverán. La pregunta es ¿en qué parte de la secuencia nos encontramos ahora? Curioso, ¿verdad? Son preguntas que difícilmente en una vida cotidiana o en un día cotidiano nos hacemos, pero que de vez en cuando es necesario hacernos estas reflexiones. Y ahora vamos al tema nuestro. Vamos a hablar del segundo arconte. ¿Os acordáis? Después de hablar de Saturno, que fue el primero, que hablamos la semana pasada, y recordemos que es el arconte que pone los límites. Hoy vamos a hablar de Júpiter. Júpiter es el arconte que inicia la expansión, el que expande en el buen sentido. Es de color azul, la nota musical que tiene es la y representa el día de la semana, el jueves. La función arconte, repito, es ley,
coherencia, expansión y narrativa. De aquí, de Júpiter, nace la moral, nace la justicia, la religión y la filosofía. Fue llamado Dios de los dioses en la mitología clásica. Si Saturno pone el límite, que es lo que hace posible la forma en que nos representa Júpiter, pues Júpiter es el aliento, el que justifica haber creado esa expansión para después ponerle ese límite. Júpiter es el benefactor, el protector, el proveedor de la suerte, pero eso es muy infantil, no tiene absolutamente nada que ver. Júpiter no reparte ni premios ni castigos. Júpiter simplemente lo que hace es amplifica el sentido de lo que estamos viviendo, lo hace grande para que lo podamos observar de fuera. Él no empuja sin criterio, no crece simplemente por ego. Su función no es hacerte más grande, es hacerte más coherente. Esa grandeza que la veas con coherencia, no con algo que te haga imprescindible. Júpiter pregunta, ¿por qué tenemos que sostener esto si hay otra forma de verlo? Júpiter no es norma, es una ley viva. Es una ley orgánica que responde a la verdadera intención de nuestra conciencia. No es el acto lo que Júpiter evalúa precisamente de dónde nace ese acto, si es lo suficientemente sincero, si viene desde la humildad y si realmente tiene algún propósito. Él expone esa grandeza cuando viene directamente del corazón, cuando nace ese acto directamente desde la conciencia. Si Saturno es el arquitecto del tiempo, Júpiter es el del significado. Es el que ve el error humano. ¿Qué error hemos cometido? ¿Dónde hemos metido la pata? Y antes de que llegue Saturno y diga, hasta aquí, hemos terminado, porque esto se está haciendo interminable. Pues entonces Júpiter trata de expandirlo. En la Tierra a Júpiter se le confunde con suerte, con fortuna y con éxito. Júpiter no trae riqueza, trae escala, que no tiene nada que ver. Dos seres, fijaros qué cosa más curiosa, pueden realizar el mismo acto y sin embargo tener consecuencias totalmente distintas. Alguien puede crear algo y expandirlo totalmente desde la humildad y lo que hace es beneficiar, y alguien puede crear algo desde el ego, hacerlo muy grande, pero solamente para enriquecerse o para sentirse único e imprescindible y tener al final resultados totalmente distintos. Pero para poder entender todo esto mejor, vamos a ver la reencarnación que tuvo Metratón con este arconte, con el arconte Júpiter, y qué es lo que nos enseña. A Júpiter se le llama el líder que sostuvo el cielo con palabras. Vamos a trasladarnos a la ciudad de Mileto, a la costa de Ionia, en el año 412 después de Cristo. El imperio no estaba cayendo, estaba dispersándose. Las guerras todavía no habían destruido nada, pero los templos, sin embargo, habían destruido algo mucho más grande, la confianza que tenían en sus mandatarios y en sus políticos. ¿Nos recuerda eso algo de lo que está ocurriendo en este momento? Los hombres discutían en las plazas, los comerciantes mentían por miedo. No hay mayor engaño en este momento que lo que nos están metiendo por internet, los rollos que nos están metiendo y los fraudes que nos están metiendo. Los sacerdotes en aquella época
repetían rituales que no sostenían absolutamente nada ya. Y en medio de todo esto llega ella. Porque hay una cosa que tenemos que recordar. En cada vida somos en uno masculino y en el otro somos femenino. Cada vida tenemos una reencarnación masculina y una femenina distinta. Aquí, en la otra fue Helios y en esta es una mujer que se llama Taleia. Taleia no nació poderosa, pero sí nació escuchando. La mujer que reunía, era una mujer que reunía a todo el pueblo, hacía que todo el mundo se sintiera muy bien con ella. Taleia era hija de un escriba menor. Y sabía leer y escribir muy bien, que era algo inusual para una mujer en aquella época. No lo hizo, no sabía leer y escribir por privilegio, sino por necesidad, porque su padre había quedado ciego demasiado joven. Y desde niña, Taleia leía en voz alta. Y además, primero leía textos, luego personas, ayudaba a personas. Entendía algo que nadie le había enseñado, que las palabras no solamente informan, lo que hacen es que organizan. Cuando hablaba, la gente no se sentía pequeña, se sentía parte. Y eso, en tiempos de fragmentación, era un gran poder lo que se tenía. Y eso le dio un ascenso que ella no buscó. Cuando comenzaron las revueltas en aquella época, no fue elegida líder, fue simplemente consultada. ¿Qué hacemos?, le preguntaban. ¿A quién seguimos? ¿En quién confiamos? ¿Os recuerda esto lo que estamos viviendo ahora? Taleia no daba órdenes, daba sentido. Unificaba gremios que estaban ya enfrentados. Convencía a familias rivales para que compartieran sus propios recursos. Creó reuniones abiertas donde cualquiera podía hablar, pero nadie gritaba. Su autoridad no venía del miedo, venía de algo mucho más peligroso, de una fe compartida. Y ahí entra Júpiter. Ahí está Júpiter. El error inevitable. Durante años, la ciudad prosperó muchísimo con los consejos de Taleia. Y no por riqueza, sino por confianza colectiva. La gente decía, mientras Taleia esté aquí, nada caerá. Y ese fue el principio del desequilibrio. Ella lo sintió, lo supo en el fondo de su alma, pero también sintió algo nuevo, que llevaba un peso, una responsabilidad demasiado grande. Ella lo sostenía todo. Y un día hubo un conflicto externo y la ciudad, que amenazó con destruir, o haber una guerra bastante importante. Y la ciudad se sentía muy amenazada y todos fueron a apoyarse en Taleia. Y ahí tomó una decisión que nunca había tomado anteriormente. Hizo una promesa, cosa que nunca se debe hacer. Y la promesa fue, yo os protegeré, pase lo que pase, estaréis protegidos. Júpiter había cruzado la línea, había pasado el límite de su propio ego. ¿Qué pasó? Pues el colapso luminoso, la guerra llegó. Igualmente llegó con su promesa que sin ella. A ver, no fue tan devastadora
controlándolo todo ella, pero suficiente para romper la promesa que les había hecho. Murieron muy pocos, muy poca gente, menos de los que debió de morir si ella no lo hubiera controlado, pero murieron. La ciudad no se rebeló contra ella, pero hicieron algo peor, algo que se hace cuando alguien te decepciona porque no cumple tus expectativas, porque en realidad la gente somos así de egoístas. Mientras quien me controla o quien me guía me lleva por el camino que yo quiero y que a mí me conviene, es maravilloso. Aunque esa persona lo dé todo, absolutamente todo por mí, o trate de llevarme por el camino correcto. Pero en el momento que digo o hago algo que el otro no entra dentro de lo que él, de sus expectativas, automáticamente todo lo que has hecho deja de tener sentido, deja de tener valor. Por eso se inventó el dinero, para que aprendiéramos a valorar lo que tenemos, lo que nos dan, porque solamente dar sin recibir nada a cambio, son dar nada a cambio, no valoramos realmente la grandeza que es. Ahí, cuando el pueblo sufrió esa decepción, Taleya se dio cuenta del error que había cometido. No fue expulsada, se retiró voluntariamente sola. Comprendió entonces la otra cara de Júpiter. Ella creía que era imprescindible y eso le creó una dependencia y una responsabilidad que no le convenía, que no tenía que cargar. Podía ser líder, podía en un momento determinado, podía dirigir al pueblo, pero cargarse ella con todo lo que, con las consecuencias de lo que ocurriera, no debió de hacerlo nunca. Y eso, esa promesa, fue lo que realmente fue su prisión. La integración. Taleya murió años después enseñando a niños precisamente lo que había aprendido de su propio error. Ya no lideraba, simplemente compartía. Su conciencia no ascendió por perfección, sino porque comprendió el proceso. Aprendió que unir no es absorber, que guiar no es cargar con la responsabilidad de los otros y luego decir, por tu culpa. No, cada uno tiene su parte de responsabilidad. Y que inspirar a otros a seguirte porque es el camino correcto no tiene nada que ver con prometer. Por eso, cuando fue integrada, no se convirtió en diosa, se convirtió en principio. Júpiter como arconte. Júpiter no es el benefactor ciego, es el algoritmo que expande todo el simulador que vivimos en este juego. La visión del futuro, las ideologías, los sistemas que crecen muy rápido, necesitan a Saturno, que es el que pone los límites. Por eso los mitos siempre muestran una tensión. Sin Saturno, Júpiter crea imperios, pero al final son tan grandes que al final se colapsan. Lógicamente, termina el benefactor y entra alguien que en un momento determinado lo convierte en todo lo posible en destructivos. Ahí llega Saturno y pone el límite. Pero sin Júpiter, Saturno lo que crea son estructuras muertas. Es decir, no tiene expansión, no tiene nada, es algo que sigue un nivel simplemente al mismo ciclo. Esta encarnación enseñó a Metratón algo clave. No todo lo que une es bueno,
no todos los grupos que pensamos que somos 10 y que somos 20 es bueno, ni todos los que comparten ese grupo son sinceros, no todo lo que inspira es verdadero. El cielo también puede pesar, es decir, la responsabilidad espiritual a veces también es una gran carga, porque lidias con cosas que no te corresponden. Por eso Metratón no libera masas, lo que hace es coordinar conciencias. No promete salvación, ofrece estructura para que otros crezcan, pero sin depender de nadie. Esto es lo que hemos aprendido con este segundo arconte, ¿vale? Para que sepamos cómo controlan nuestras vidas y qué trampas son las que nos ponen para que caigamos en ella. Y para terminar el vídeo, ya voy a contar algo que os va a sorprender muchísimo a todos porque no se ha contado nunca, que me sorprendió a mí también cuando yo lo supe hace tiempo ya, y me sorprendió muchísimo, pero no he querido de alguna manera revelarlo porque antes no podíamos hablar de ciertas cosas. Pero con esto vamos a poder llegar a entender mucho mejor todo lo que entendemos ahora y lo que se lleva orquestando hace muchísimos más años de lo que nosotros nos imaginamos. Y precisamente esto que se orquestó en aquella época fue la causa de que mataran al famoso Carrero Blanco para que no continuara con la política del generalísimo. Estas verdades, repito, no se han podido contar nunca, pero ahora es tiempo de que todo esto salga a la luz y que seamos conocedores de ese engaño en el que llevamos sumergidos durante tantos años. ¿Y si os dijera que Franco no murió en 1975, sino 3 años antes? Pero el Vaticano y su médico personal ocultaron la muerte para mantener el control sobre España. O sea, la implantación del comunismo ya estaba deliberada. El 20 de septiembre de 1973, Franco sufrió un derrame cerebral masivo en el Pardo. Su médico, Vicente Gil, recibió una llamada directa del cardenal Tarancón. Recordar que fue el máximo poder de aquella época, del poder eclesiástico en España en aquella época. Y le dijo, la transición no puede empezar aún, no estamos preparados. Durante 24 meses, un selecto grupo de 12 personas mantuvo la farsa más colosal de la historia española. El doctor Gil inyectaba adrenalina sintética cada 6 horas para mantener las constantes vitales de Franco falsas. Grabaciones secretas de apenas 15 segundos eran reproducidas en el bucle durante las supuestas audiencias oficiales. Los ministros del gabinete nunca sospecharon que hablaban con un cadáver preservado químicamente. Mientras tanto, el Banco Vaticano trasladó 847 millones de pesetas de las cuentas suizas de Franco a las cuentas fantasmas de Liechtenstein. Documento tras documento desaparecían de los archivos del Pardo. La Iglesia necesitaba tiempo para borrar todas las pruebas de la operación Gladio española. ¿Qué fue la operación Gladio española? Pues era un plan secreto que Franco creó para eliminar físicamente a todos los líderes comunistas en caso de que hubiera una victoria electoral de la izquierda. El cardenal Tarancón
coordinaba personalmente con la CIA cada movimiento. Los cables desclasificados en 2019, que fue cuando salió esta historia la primera vez, revelan que Henry Kissinger visitó Madrid en secreto 4 veces durante los 24 meses que duró el engaño. La agenda era asegurar que la transición española no siguiera el modelo portugués, donde los comunistas casi toman el poder. La autopsia real que se realizó a Franco en 1973 mostró que él había muerto por envenenamiento con talio, no por causas naturales. El informe completo permanece clasificado en los archivos del Vaticano hasta el año 2075. Un dictador muerto gobernando durante 2 años. Mientras la Iglesia, que predica verdad y transparencia, orquestaba el engaño más elaborado del siglo XX europeo. Qué distinta es la realidad de cómo nos la cuentan, cómo la vivimos, a cómo fue en realidad. Nos inventan guerras, nos inventan crisis, nos destruyen, inventan destrucciones, que nos enfrentemos unos a otros, que nos matemos, que defendamos a la izquierda, a la derecha, cuando son todos los mismos, para después convertirse uno de ellos, el que decida mandar los próximos años, en nuestros salvadores, en los que salvan el mundo, en los que nos salvan a nosotros. Si no despertamos, amigos, será difícil que logremos salir de esta matriz que cada día lo que pretende es esclavizarnos mucho más. Bueno, y hasta aquí el vídeo de la semana. Espero que os haya gustado y sobre todo os haya sorprendido como me sorprendió a mí en su día. Y lo que nos queda por revelar que todavía está oculto. Feliz semana, amigos. Os quiero.